Nosotros le damos los buenos días, la bienvenida a Patricio León, educador, comunicador, actor dramático, tiene ahí un amplio currículum y me parece interesante la combinación eh, que tiene Patricio de actor, pero también educador y Ujú. comunicador. Esa tríada me parece interesante. Y entonces surge, ¿qué pasó en Bennett? Patricio, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Encantado, feliz de volver a estar con ustedes en este espacio. Saludos, Cintia, Sobeida, Reinaldo y claro, todos nuestros amigos de Camino al Sol oyentes. Ahí está, ¿qué pasó en Bennett? Qué placer. Ese es mi hijo más reciente. Yo tengo las obras, los personajes como hijo. Y bueno, ahí tiene Reinaldo en sus manos ¿Qué pasó en Bennett? Sí. Que es una antología de cuentos ilustrados, que el proyecto surgió para la primera y segunda infancia, pero que muchos adultos se han sumergido en el maravilloso mundo de la lectura y me han dicho, oye, pero esto no es solamente para niños, lo que yo puedo apreciar aquí, las lecciones, el goce estético que me produjo leer tus cuentos, yo siento que también es para adultos. Y claro que sí, los adultos también lo disfrutan. Y Claro claro, que esa sí. combinación que decía Raya ahí de lo educador y el actor, el artista, pues también se Sí. conjuga en el libro porque tenemos una guía neurodidácticas ahí al final de cada cuento. Sí, sí, es un cuento que tiene una guía, o sea Es un que libro de realmente texto. Mira, así es, en así la es. parte, en la parte física, es decir, el libro es precioso. Sí. Está acompañado cada cuento de unas ilustraciones preciosísimas. Háblanos de ese trabajo visual. Cada cuento, por quién fue Ilustrado. diseñado e Ilustrado. ilustrado cada parte. Sí, los cuentos fueron ilustrados por un artista visual dominicano muy bueno. Yo no lo conocía, nos conocimos ahora en pandemia. No nos hemos visto nunca físicamente, trabajamos todo, fue A remoto, distancia. teletrabajo, digamos. Maravilla Una de la vida. maravilla. La maravilla de la tecnología. Y él no pudo ir al acto de publicación porque, bueno, ahí mismo cerraron el país y, bueno, él vive en el interior. Se llama Coco Toribio, maravilloso artista visual. Nosotros comenzamos el ejercicio con un solo cuento yo busqué varios ilustradores y, bueno, veía sus trabajos. Y con él me dijo, no, yo quiero que tú me des un cuento y yo te hago un ejercicio. Y él hizo el ejercicio del cuento número 4, Las noches de Nora, y yo quedé enamorado. Yo dije, ya, aquí es. Tuvimos un andar maravilloso. Ya nos conoceremos físicamente en algún momento. Y el diseño del libro lo hizo Lisa Pérez, que es la diseñadora con la que yo siempre trabajo para las obras, todos los programas de manos, otros proyectos, y que ya también nos entendemos muy bien. O sea, que pudimos comunicarnos y armar un trabajo o una tríada, como decía Rey, muy, muy buena, que dio ese resultado que, bueno, la gente lo ha valorado positivamente. Un libro precioso. Patricio, los cuentos, cuéntanos la autoría de estos cuentos, son tuyos, es una antología de cuentos de otras personas. Cuéntanos un poquito las historias. Los cuentos son originales míos. Yo tenía un primer cuento, que es el segundo recreo, que lo utilizaba para dar clases a los futuros profesionales de educación inicial y primaria. Y utilizaba ese cuento. El cuento es un recurso que utilizamos en la educación para Ujú. fascinar a los niños, para despertar el amor por la lectura, la imaginación, el pensamiento crítico. Y bueno, cuando vino pandemia, yo dije, tengo que hacer más cuentos porque ahora toda la educación presencial tuvo que pasar a la modalidad virtual. Claro. Y me puse a crear más y dije, mira, los cuentos los voy a publicar. De ahí fue que surgió la idea. Se lo di a varios críticos, por ejemplo, a Peralta Romero, que es laureado escritor en el área de literatura infantil, actual director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, a otros colegas míos en Argentina, y me decían, mira, los cuentos están muy buenos, tienen un carácter universal, que para mí eso es importante, así como mi carrera, por ejemplo, yo trato que mi repertorio actoral tenga Shakespeare, Lorca, que son obras que se presentan sí o sí en las grandes Clásicos, claro. capitales del mundo. Así mismo, yo quería que el cuento lo recibiera un niño en Francia y pudiera sentirse identificado. Entonces, eso nos ha llevado que también tenemos la versión en inglés. Estamos trabajando una versión en francés Ah, pero más bien, adelante. Y de bueno, conquistar el viendo la mundo. posibilidad
de otras modalidades del libro, como el audiolibro, como que esté en Kindle para los que prefieren leer digital. Pero mi objetivo es que el libro llegue a la mayor cantidad de personas posible y que la gente pueda gozar del imaginario que hay ahí. ¿Y ¿Qué cuál ha persigues sido entonces? Por favor, Zoraida, por favor. el impacto, la aceptación del libro, por lo menos aquí? ¿Qué tal? Y luego fuera, por supuesto. Bueno, sí. Comenzó fuera porque yo primero lo mandé a varios colegas y por ejemplo, trabajamos temas tan importantes como el duelo, que por ejemplo para primera infancia y segunda infancia hay un reto de trabajo ahí. Tiene una base de neuroeducación también los libros, trabajamos el tema del cerebro, la ruptura de roles sexistas, conciencia, digamos, estética. Entonces, en el mundo educativo el libro recibió en mis colegas, a quienes se lo presenté, digamos, una salutación y una visión positiva como recurso educativo. Ahora bien, desde el punto de vista literario, también yo he tenido críticas que me dicen, bueno, pero es una combinación entre el surrealismo de Breton y el realismo mágico del Gabo, de latinoamericano. Y yo me siento muy feliz cada vez que alguien recibe los cuentos yo estoy muy mono, déjenme decirlo. Yo me desborda la felicidad porque me encuentro niños y adultos. Hay gente que ha llorado con el cuento número 3, que trabaja el tema del duelo, y yo estoy feliz. Yo no le puedo explicar. Es como, yo digo, bueno, yo no tengo hijos así como, ¿verdad?, de carne y hueso, pero siento que la satisfacción que recibe un padre cuando le hablan de su hijo positivamente, pues yo la estoy experimentando, guardando las distancias. Qué bueno, qué bueno. También al solo oyente, ¿cuáles son tus hijos hasta ahora? Mira, el libro Compendio de Comunicación Moderna en el 2011, nacido en el 2011. El documental educativo y cinematográfico Teatrografía Dominicana en el 2015. Una producción audiovisual Colección Clásica de Lectura de Literatura Universal en el 2017. La Guía de Evaluación Técnica Pedagógica de la Literatura Infantil y Juvenil en el 2019. Y el libro de Literatura Infantil y Juvenil acompañado de guías neuroeducativas que pasó en Bennett, que es del libro del que estamos conversando. Así que es que tú estás pariendo libros con muchísima facilidad. Qué bonita combinación la que destacaba Rey que tienes. Certificaciones, por ejemplo, en el área de las neurociencias aplicadas a la educación, pero luego pedagogía teatral por el Teatro Eduardo Brito. O sea, ¿cómo vas combinando ambas cosas y cómo llevas al teatro lo que aprendes o tu conocimiento sobre neurociencias y llevas al aula entonces el conocimiento de teatro y de las letras que te acompaña en la otra profesión? ¿Cuál de las dos profesiones tiene más peso en ti? ¿O es que tú no te has podido decidir y las combinas como puedes? Ay, sí, Cintia, pero ¿cómo me preguntas eso? Mira, son dos pasiones que las dos yo no las separo, yo creo que van conmigo. Y como bien tú dices, Cintia, yo el teatro lo llevo al aula y llevo el aula al teatro, porque también yo soy de los profesores que me gusta que mis estudiantes visionen arte, puedan visionar, puedan vivirlo. Pienso que el ser humano es diferente cuando, por ejemplo, tiene una clase y nos vamos a un museo a ver obras de arte, por ejemplo, en el Museo Bellas Artes, obras de arte que explica la historia de nuestro país. Entonces, vámonos al Museo Bellas Artes, o nos vamos al Museo de Arte Moderno, o nos vamos al Guloya, o nos vamos a ver, a vivenciar, a vivir el arte. Entonces, sí, por ejemplo, yo ahora voy a publicar también un libro sobre el juego como estrategia por excelencia para la educación, no para los primeros años de vida, porque tradicionalmente se entiende que jugamos en nivel inicial, los párvulos, y ya cuando vamos en la transición de un nivel educativo a otro, pues todo se vuelve más serio. Y no, jugar es del ser humano, y para jugar se necesita curiosidad, imaginación, y eso no tiene que ver con la edad. Entonces ahí voy a sacar ese libro con esa premisa y vuelve el arte, porque en el libro hay 2 capítulos dedicados al juego del arte. O sea que, Cintia, eso no lo puedo separar, son mis 2 pasiones. Otros de mis hijos son mis personajes. Por ejemplo, yo tengo una galería de personajes que de vez en cuando los saco porque me han enseñado muchísimo. Por ejemplo, Adela de la casa de Bernarda Alba, yo a veces la saco por lo aguerrida que fue.
cuando necesito un momento de impulso en mi vida, o de Beckett, el Premio Nacional el Premio Nobel de Literatura, que es un personaje tan filosófico y que me dejó tantas enseñanzas. O sea que sí, yo tengo muchos hijos en el arte y en la educación. Buenísimo. Y Qué ya ahí bueno. nos adelantaste en lo que estás trabajando. Pero Patricio, la gente que te está escuchando, que se está enterando en este momento de qué pasó en Bennett, ¿qué fue lo que pasó en Bennett? Ay, 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 ay. Bueno, Compré el la libro. gente me No, dice, no, dame una sí, sí, sí. La gente me dice, pero ya va, que es Bennett, porque esto como que es inventado. Sí, eso fue en mi imaginario ahí. Yo creé un lugar, un espacio, si se quiere, una ciudad donde, pues bueno, hay dos personajes principales, Vera y Tommy, y se le presentan muchísimos retos, unos muy surrealistas, otros más realistas, por lo menos en el caso de Vera, que es el personaje más realista, y pues ellos tienen que afrontar como en la vida misma esos problemas y buscar soluciones para hacer un mundo mejor. Entonces, ¿qué pasó en Bennett? Hay que descubrirlo leyéndolo. ¿Dónde la gente puede adquirir un ejemplar de qué pasó en Bennett? Nosotros aquí en República Dominicana lo tenemos en Librería Cuesta, próximamente va a estar en Casa de Teatro y en Librería Mamey. Y bueno, pues entonces en Amazon estará diversas versiones, porque está la versión en español, que la pueden adquirir, pueden leerlo también digital, y está la versión en inglés. Próximamente, pues tendremos el audiolibro también para aquellos amantes que prefieren el audio, que Claro también que a mí sí. me encanta. Yo estoy muy ilusionado con el audiolibro porque yo, como soy actor, lo vivo más porque es dramatizarlos y crear con la música y con la voz esa atmósfera, o Sí, sea que estoy es muy hacer feliz. tu puesta en escena del libro. Exacto, exacto. Que nosotros en la publicación, porque eso surgió ahí en en el acto de publicación, Ah, que yo dije, bueno, no puede ser un acto de publicación como cualquier libro, porque soy actor, también soy músico, que eso le faltó a la tríada de Reinaldo ahorita. Y bueno, ¿qué hicimos? Musicalizamos dos de los cuentos, a violonchelo, violín, viola, trombón y piano. Yo estaba como narrador y busqué actores, colegas míos que estaban haciendo las voces, Paloma Palacio, Josué Irujo, y aquello la gente lo recibió maravillado. Yo dije, bueno, vamos a hacer el audiolibro. Y claro. en ese lío, porque tengo que decirlo así, estamos metidos. Buenísimo. Patricio León, Hermoso. educador, comunicador, actor dramático, músico, autor. Muchísimas gracias por presentarnos qué pasó en Bennett. Felicitarte por, por escribir para los niños, por escribir cuentos, pero al mismo tiempo acompañarlo con la guía didáctica, es decir, que no sea un cuento simplemente para entretener, que sí, que está bien entretener, pero también que debajo de todo esto, entre sus líneas, haya un aspecto educativo que tanto es necesario. Y esa es la etapa en la que se necesita sembrar. Ujú. En la etapa adulta vamos modelando, pero en la etapa temprana vamos entonces sembrando. Y eso es lo que se Así puede es. hacer con estos libros. Y qué bueno que lo pueden disfrutar los chicos y que los grandes también pueden aprender muchísimo. Felicitarte por la puesta en escena, por la presentación de este libro. Sí, casi estamos terminando ya el programa. Un momentito. Por la presentación de este libro. De verdad que sí, por tomarte el tiempo, el cuidado y hacer esto con tanta elegancia, con tanto cariño y con tanto cuidado, por invertir recursos importantes en una publicación, en una edición tan cuidada como este. Así que te Altísima felicito, de calidad. verdad que Un sí. hermoso regalo ahora en verano para los chicos, Claro, niños así y que, jóvenes. Patricio, Felicidades, Patricio. felicidades, Gracias, muchísimas Gracias. gracias. Patricio. Qué placer. Gracias a ustedes.